Hace 15 días habíamos quedado pendientes con el tema de la esposa excelente y hablábamos acerca de el contexto de Proverbios capítulo 31 desde el verso 10 en adelante, donde vamos a iniciar nuestra búsqueda de la mujer excelente, de la esposa excelente conforme al pensamiento de Dios. Antes de iniciar nuestra búsqueda a lo largo de este contexto, quiero que leamos allí en el capítulo 31 de Proverbios, en el verso 30, Proverbios capítulo 31, en el verso 30, donde dice la palabra de Dios: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Las características de la esposa excelente son las que vamos a extraer a lo largo del contexto de Proverbios capítulo 31, desde el verso 10 en adelante. Sin antes reiterarles, hermanos, que a lo largo de nuestra vida, a lo largo de lo que comúnmente vemos hoy, se define como belleza, se define como hermosura, solo el aspecto físico como tal de la mujer. En una sociedad tan consumista, donde cada vez más por televisión, por todos los banners publicitarios, marcas, empresas, grandes corporaciones han tomado la imagen de la mujer solo en el aspecto físico para crear los estereotipos de belleza. Y eso es lo que el mundo ha conocido hoy en día, o lo que la mayoría de los hombres califica como verdadera belleza, solo mirando el aspecto físico. Todo se centra en la perspectiva como tal del observador. Si usted solo se dedica a observar la apariencia física, su corazón solamente está orientado hacia el materialismo como hombre. Pero la palabra de Dios lo que invita a cada uno de nosotros es ver la hermosura de la mujer a través de su corazón, verla a través de su alma, a través de todo lo que compone a esta mujer. Este proverbio claramente dice que vana es la hermosura como la ha definido el hombre, como siempre la ha caracterizado el hombre, analizando solamente, observando solamente lo exterior. Pero dice allí el proverbista: la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y partiendo desde el versículo 10 de Proverbios 31, encontramos nosotros: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Imaginémonos nosotros las características que Dios requiere de las mujeres, que Dios requiere de nuestras esposas hoy en día. No colocando su objetivo, su mirada sobre el aspecto físico, sino sobre su alma, sobre su corazón, sobre el temor que tiene la misma en Dios. Vamos a esta pequeña introducción donde recapitulamos o damos entrada al tema de Proverbios capítulo 31. Son 20 características que se pueden extraer de allí, de ese contexto como tal de Proverbios. Cuando estas características o excelencias se desarrollan en una mujer, su vida empieza a glorificar a Dios. Es ahí donde la mujer, al tener esas características arraigadas en su comportamiento, en su forma de pensar, de hablar, en todo aspecto de su vida, es cuando su vida empieza a glorificar a Dios. Dice en la introducción breve: como una bella flor que refleja la gloria de la creación de Dios a la luz del sol de la mañana, una esposa excelente refleja la gloria de Dios por medio de sus actitudes y por medio de sus acciones. La Biblia es el espejo donde la mujer debe realmente considerar su belleza, donde la mujer realmente debe de mirarse y saber, y allí definir claramente si necesita arreglo o si realmente está bella
para el creador de todas las cosas. Vuelvo y le reitero, el mundo, con sus estereotipos, con todo lo que ha creado en la industria, ha colocado a la mujer, le ha cambiado la visión a la mujer y al hombre también, colocando su mirada solo en el aspecto físico, olvidando lo más crucial, lo más importante y de lo que habla el proverbista allí en el capítulo 31, desde el verso 10 en adelante, que son las características, cualidades, aspectos que debe de tener la mujer en su vida, en su forma de pensar, de hablar, de actuar ante el mundo. El espejo es la Biblia para que la mujer reconozca su belleza delante de Dios. Particularmente veo uno que las mujeres pasan largo tiempo en el espejo físico, organizando su maquillaje, su cabello, muchas cosas de su aspecto físico. Pero recordemos nosotros frente a los 4 aspectos esenciales del ser humano, y es que el físico solamente es el 25%. ¿Dónde está el cuidado que se tiene del 75% restante? Del aspecto emocional, mental y principalmente del aspecto espiritual. Usted puede pasar toda una mañana, 2 horas, 3 horas pegada al espejo, pero solamente está embelleciendo un 25% de lo que usted es. El 75% a veces lo olvidamos. Y el 25% del aspecto espiritual no pasamos nosotros las 2 o 3 horas. Por ahí pasamos 5, 10 minutos, incluso 30 minutos como mucho en algunos, ¿cierto? Y esto no nos permite ver todos los defectos que podamos tener para poder tener la belleza espiritual que Dios requiere de cada uno de nosotros. En Proverbios capítulo 31, en el verso 10 que lo leíamos, mujer virtuosa a quien la hallará, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Usted puede tener una gran riqueza, usted puede tener el diamante más grande del mundo, con un costo totalmente enorme. Se han encontrado diamantes de $5 millones, con un alto costo. Pero dice aquí el proverbista que la mujer virtuosa sobrepasa largamente ¿a qué? Sobrepasa largamente el valor de esas piedras preciosas. Una mujer virtuosa que reúna todas estas características, su precio es incalculable. Para el hombre, su esposa es invaluable. El hecho de que usted pierda a su esposa claramente demuestra allí el más grande fracaso que puede tener el ser humano sobre la faz de la tierra. Muchos hombres han perdido riquezas, han perdido toda su fortuna en un abrir y cerrar de ojos. Pero si tienen a su esposa y es una mujer virtuosa al lado, considérese que el hombre más afortunado de la tierra, el hombre más rico sobre la faz de la tierra. Y esto es algo que debemos nosotros empezar a entender, el valor incalculable que tienen cada una de nuestras esposas y darle ese lugar que corresponde a ellas en cada uno de nuestros hogares. Y que las mujeres empiecen a reconocer esas características esenciales a desarrollar en cada una de sus vidas para que se conviertan en esas mujeres invaluables, como dice la palabra de Dios. El reunir estas características, usted delante de Dios no tiene ¿qué? No tiene precio. Su precio es altísimo, es invaluable. No existe una cifra con la cual uno pueda determinar el valor de esa mujer virtuosa. Una de las características es que la mujer, al reunir todos estos aspectos en su vida, adquiere un valor incalculable. En el versículo 11 de Proverbios 31 encontramos nosotros allí otra característica esencial de la mujer virtuosa. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Imagínense ustedes, como esposas, el que puedan desarrollar cada aspecto de estos a tal modo, a tal punto de que su esposo pueda sentir totalmente confianza en usted, que pueda verla a usted como esa mujer que en vez de traerle infortunio, en vez de traerle problemas, dificultades,
siempre va a ser el lugar de reposo para el esposo. El marido está confiado en la mujer virtuosa. El marido sabe que con esa mujer virtuosa no carecerá de ganancias, cuidadora de su casa, sujeta. Todo lo que concierne a la voluntad de Dios va a ser una mujer que procurará siempre estar conforme al pensamiento de Dios. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Tito, en el capítulo 2, en el verso 5, encontramos nosotros allí las instrucciones que da el Espíritu Santo para enseñar a todas las mujeres allí. A las mujeres se les es dicho, mujeres, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea ¿qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En estos días, leyendo un artículo, encontraba un párrafo algo impactante donde decía que cuántas veces suele darse en los hogares que la esposa, por su actitud, por su rebeldía, por su falta de sensibilidad para con las cosas de Dios, le estorba a su esposo para que él llegue realmente a Dios. ¿O cuántas veces ocurre el contrario? ¿Cuántas veces es el esposo el que estorba a quién? El que estorba a su esposa para que llegue realmente a una relación correcta y apropiada delante de Dios. Recuerden que ser responsables de que alguno caiga por nuestra causa, eso acarrea una gran condenación a través de la palabra de Dios por parte de Dios. El que usted haga tropezar a alguno de sus hermanos y principalmente a los de su casa, a su esposo, o que haga tropezar usted a sus hijos, eso es condenado por Dios. ¿Por qué? Porque usted no está cumpliendo su papel, su trabajo, y no está en función de ayudar a los demás a llegar al cielo. ¿Cuántas veces ocurre, y leía en ese párrafo, que la esposa suele con su actitud entorpecer, dañar la relación de su esposo con Dios? Cuando decimos acá, cuando el proverbista dice que el corazón de su marido está en ella confiado, es porque el esposo encuentra en ella lo que desde el comienzo, lo que Dios estableció allí en el huerto de Edén: ayuda idónea y no un obstáculo para seguir a Dios. Ayuda idónea. Esa palabra es grande. Esa palabra encierra todas estas características. Examínese usted por un momento cuántas veces usted, por medio de su forma de hablar, por medio de su forma de mirar, por medio de su forma de actuar para con su esposo, cuántas veces usted puede entorpecer la adoración de su esposo, la correcta relación de su esposo para con Dios. No ignore lo que aquí el Espíritu Santo dice, que la mujer virtuosa es aquella en la cual el marido está ¿qué? Está confiado plenamente, como cuidadora de su casa, buena, sujeta, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Suele ocurrir casos en los cuales el marido, al salir de la casa, salen las vecinas y dicen: se fue el esposo, allá queda su mujer, y qué mal testimonio el que da, destruyendo así la imagen misma de su hogar. Muchas esposas tienen ese tipo de comportamiento, tienen esa clase de comportamiento. O se profieren a veces comentarios no es la esposa del predicador, no es la esposa del que asiste a la iglesia allí en la carrera 21. Puede darse en ese tipo de sospechas y malos comentarios. No seamos ocasionadores de este tipo de cosas. Por el contrario, cumplir el precepto del Espíritu Santo que dice: el corazón de su marido está en ella confiado. Un esposo que no teme en ningún momento, porque sabe que su esposa es cuidadora de su casa, es prudente, es casta, es buena, y está siempre al servicio, como dice la palabra de Dios, para que la misma no sea blasfemada. Y no carecerá de ganancias. Un hogar con una esposa virtuosa y un hombre conforme al corazón de Dios es un hogar donde habita ¿quién?
es un hogar donde habita Dios. Tendrá ganancias en todo aspecto de su vida y principalmente en el aspecto espiritual, que es donde se hace importante. La confianza se da cuando son calificadas por la palabra de Dios para esos papeles que nos ha encomendado el mismo Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Versículo 12 dice: le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Una esposa virtuosa es la que procura siempre el bienestar de toda su casa. Procura siempre llevar a buen término todas las cosas en su hogar. Esa esposa virtuosa le da a ella bien. Ahora, no quiere decir esto que usted tenga que alcahuetearle a su esposo en todo aspecto, que usted tenga que aguantarse allí cuando su esposo comete error tras error, pecado tras pecado, y que usted tenga que tolerarlo, porque si no, entonces no va a ser usted la esposa que le da bien. No, aquí lo que quiere decir el Espíritu Santo es: cuando ella le da bien, es una mujer ampliamente sabia que le va a iluminar el camino a su esposo cuando su esposo no sabe por dónde debe colocar sus pies. Lo va a orientar, lo va a apoyar, lo va a ayudar, le va a instar para que él pueda retomar el camino cuando abandone el camino de Dios. Le da a ella bien y no mal. Esa palabra allí, no mal, apliquémosla nuevamente al ejemplo que les coloco. Y es que si la esposa virtuosa ve al esposo conducirse de una forma inapropiada, trata, trabaja, procura, se esmera por lograr volver a traer a su esposo al camino, porque sabe que el bienestar de su esposo está ¿en dónde? Está en el camino de Dios. Va a procurar y va a trabajar incansable en ese aspecto todos los días de su vida. Es una mujer que no fluctúa, es una mujer que no cambia, es una mujer que es siempre estable allí procurando el bienestar para toda su casa. Gálatas capítulo 6, en el verso 10, dice allí el Espíritu Santo, Gálatas capítulo 6, en el verso 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mire, es un mandamiento del Espíritu Santo. No solo es un mandamiento para la mujer virtuosa, sino para todos nosotros, el procurar siempre el bienestar entre nosotros. Hacer lo contrario implica ir en contra del Espíritu Santo, ir en contra de la palabra de Dios. Por eso la mujer virtuosa encarna en ella, se arraiga en ese principio de dar bienestar a su esposo, de dar bienestar a su casa. A veces el mal ejemplo en nuestros hogares por parte de nuestras esposas puede ocasionar un malentender de nuestros hijos frente a la autoridad de Dios. Imaginémonos nosotros, si es una esposa que no le da bien a su esposo, sino mal, que es una esposa que no obra conforme al pensamiento de Dios, ¿cómo espera ella lograr tener a sus hijos en total obediencia? ¿Cómo espera ella lograr ganarse a sus hijos para el camino de Dios? Piense por un solo momento en su vida todas esas actitudes que pueden ser ocasión de caer a su esposo y todas esas actitudes que pueden ser ocasión de caer a sus hijos. Consideraría yo que todas las madres quieren ver a sus hijos ¿en dónde? En la eternidad, ¿cierto? Quieren ver a sus hijos allá, al lado de Dios por toda la eternidad. Entonces erradiquemos de nuestras vidas todos esos aspectos que puedan entorpecer ese desarrollo pleno en la voluntad de Dios de nuestros hijos. A veces no creemos nosotros, pero una actitud de rebeldía hacia nuestro esposo, una actitud de no hacer las cosas conforme al pensamiento de Dios, sus hijos lo están ¿qué? Observando. E imagínese por un momento luego cómo va a ser ese esposo para enfrentar a sus hijos, para ayudar a sus hijos, para corregir a sus hijos en el camino de Dios. Suele darse en esos momentos donde los hijos empiezan a inclinarse más por la madre, porque es aquella quien
les alcahuetea todo, dejando solo al padre, ignorando al padre. Y esas actitudes son dañinas dentro del hogar. Por eso la esposa virtuosa siempre le da el bien a su marido y no mal. Y dice que es estable en este aspecto, se esfuerza, es diligente, procurando siempre el bienestar en su casa. Es preferible que cuando se presenten este tipo de situaciones, la esposa tome a su esposo no delante de sus hijos, sino en un espacio aparte, donde le ayude a él ¿qué? A instruirse, a volver al camino, si es que de pronto se ha salido del camino, a conciliar, a hablar, pero no delante de sus hijos, porque allí existe lo que se ve ya o lo que se conoce como armando la división dentro de nuestros hogares. Dentro de nuestros hogares hay divisiones. A veces los hijos están con la mamá o están con el papá. Y ese daño obviamente entorpece el verdadero ejercicio espiritual en la familia. Mandamiento del Espíritu Santo. Según tengamos oportunidad, la mujer virtuosa hará el bien a todos, principalmente a los de la familia de la fe, principalmente a su casa, procurando siempre el bienestar, dando el bien todos los días de su vida. Siempre procura el bienestar de todos. Característica esencial, una mujer bondadosa. Es lo que requiere el Espíritu Santo. Sigamos leyendo ahí en el versículo 13. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Una mujer que se esfuerza por su hogar, se esfuerza por su casa. Una mujer que siempre está al servicio de sus hijos y al servicio de su esposo. Quitémonos el estigma de la palabra servicio, porque a veces nosotros vemos la palabra servicio como colocarnos el delantal, los guantes, las botas y tirarnos al piso de rodillas a fregar el piso. No, eso lo tenemos que hacer todos, porque ese es el servicio. El esposo está para servir, la esposa está para servir, los hijos están para servir dentro de la casa. Todos somos siervos los unos de los otros en nuestros hogares. Trabaja con sus manos. Entiende el papel que le corresponde dentro del hogar. Comprende, trabaja y se esfuerza por tener ¿a qué? Por tener a su familia, como dice el Señor. Proverbios capítulo 14, unas páginas atrás. En el verso 1, dice allí el Espíritu Santo, Proverbios capítulo 14, en el verso 1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Vamos a colocar un ejemplo muy práctico acá. A veces los padres, los varones en el hogar, suelen instruir a sus hijos con la palabra de Dios. Suelen decirles a sus hijos que ellos deben de procurar siempre el bienestar, deben de procurar siempre el tener un buen testimonio. Pero llega la madre después de ido el esposo al trabajo, llega la madre y aborda a sus hijos. No le coloque mucha atención a su papá, es que su papá es muy extremista, es que su papá exagera. ¿Qué creen ustedes que está haciendo ahí esta mujer? Está destruyendo su casa. Mire, cosas tan simples, cosas tan sencillas, formas de actuar que a veces no las considera uno peligrosas, pero eso mengua, disminuye el respeto de los hijos hacia los padres. La mujer virtuosa es aquella que edifica su casa, es aquella que procura siempre trabajando con sus manos el bienestar de su hogar. Apoya a su esposo frente a todo aspecto espiritual, emocional, mental y físico en su casa. Procura siempre que cada uno de sus hijos y que su esposo estén encaminados, tengan siempre lo suficiente y necesario para el día a día de sus vidas. Esa característica, hermanos, a veces es carente en nuestros hogares. La esposa trabajadora, que se esfuerza. Vuelvo y le reitero, no le añadamos ese estigma
a esa palabra de trabajadora. Porque siempre la vislumbramos nosotros como aquella que se coloca el delantal, las botas, los guantes y se tira de rodillas al piso. No, eso lo hacemos todos dentro del hogar. Eso es una responsabilidad de todos. En el aspecto trabajador, consideremos ese, pero también esencial, otros más importantes como la edificación, el construir, el reforzar el aspecto espiritual de los hijos y el ayudar a su esposo y no entorpecer esa adoración que él tiene para con Dios. Sigamos leyendo ahí desde el verso 14 de Proverbios capítulo 31. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Y dice el verso 20, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Característica esencial a desarrollar en cada una de nuestras esposas, que nuestras mujeres, que las mujeres de la iglesia del Señor desarrollen estas características en sus vidas. Generosidad, el mandamiento del Espíritu Santo. Debe existir diligencia en cada uno de nosotros. Pero recuerden, la esposa excelente se cubre de esta característica, generosidad en su vida. Es aquella que, quiero ser reiterativo en esas palabras, procura siempre el bienestar de todos los que están a su cuidado, bajo su techo. E incluso se requiere de esa generosidad en la familia de la fe. Mujeres trabajadoras y generosas dentro de la iglesia, mujeres virtuosas, que alienten a los santos en todo momento. Su corazón se inclina siempre por los demás. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Un abrazo compasivo, un apoyo, donde se refleje el amor, la característica esencial de la mujer, en el sentido mismo de cubrir y apoyar y alentar a sus hijos y alentar a sus esposos en los momentos difíciles de la vida, e incluso a sus hermanos en la fe. Romanos capítulo 12, desde el verso 11 en adelante, dice allí la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, desde el verso 11 en adelante, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Mandamiento para todos nosotros, pero recuerden nuestro enfoque: la esposa excelente, la mujer virtuosa que el Espíritu Santo a nosotros nos revela a través de su palabra. Una esposa que siempre con diligencia, no siendo perezosa, ferviente en espíritu, sirva ¿a quién? Sirva al Señor. Una esposa virtuosa que su corazón esté completamente gozoso. ¿Gozoso en qué? En la esperanza, sufrida en la tribulación. Una esposa virtuosa constante en la oración, constante en el comunicarse con Dios. Una esposa que compartiendo para las necesidades de los santos se ejercita en esa fe, se ejercita en esa profesión. Una esposa que practique la hospitalidad. Eso es abrir las manos generosamente en su casa. Eso es abrir las manos generosamente para convertirse usted en la esposa virtuosa, en la mujer virtuosa, conforme al corazón de Dios. Pero suele darse situaciones en las cuales no existe diligencia, más bien la pereza, el desánimo o el pensar siempre en no me gusta esto, no me gusta lo otro, mi esposo siempre viene. Bueno, un sinnúmero de cosas termina en ella disminuyendo su deseo, su anhelo, y se deja ella misma derrotar, renunciando así a esas características esenciales que el Espíritu Santo nos revela. Recuerden, hermanos, hermanas, mujer virtuosa,
trabaja con diligencia, no es perezosa, es ferviente en el espíritu, sirve al Señor, su corazón está lleno de gozo en la esperanza, sufre en la tribulación, es constante en la oración. Incluso hay una serie de estudios que más adelante, cuando tengamos la oportunidad, los vamos a desarrollar, y titula la serie La esposa que ora, la mujer que ora. ¿Cuánta necesidad hay en nuestros hogares de que esas esposas constantemente de rodillas ante Dios, plegaria tras plegaria, petición tras petición y acción de gracias, coloquen sus casas delante de Dios? Pero a veces no hay un deseo sincero en el orar por nuestros esposos, en el orar por nuestros hermanos. Y es algo que debemos nosotros de considerar, porque la palabra de Dios aquí enseña que constantes en la oración, y principalmente el enfoque nuestro en esta noche es la mujer virtuosa, constante en la oración. Su corazón se inclina siempre por los demás, pensando en las necesidades que se puedan presentar. Vamos a leer en el verso 16 de Proverbios capítulo 31. Proverbios capítulo 31, en el verso 16, vamos a seguir extrayendo características de la esposa excelente, de la mujer virtuosa. Dice allí la palabra de Dios: considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Es una mujer que frente a las situaciones que pueden darse en la vida, frente a los problemas, no está temerosa, no se deja llenar de miedo, de inseguridad, sino más bien que firme y cimentada en la fe hace frente a cualquier situación. Vigila, considera su heredad, planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Mujeres valientes, mujeres capaces de enfrentar esas dificultades, ciñéndose, esforzándose para sacar adelante sus casas. Hay momentos en los cuales donde su fe es probada en estas mujeres virtuosas, porque a veces los maridos, frente a la pérdida de sus trabajos, suelen hundirse en la depresión, en el fracaso. ¿Será que aquí, en ese momento tan decisivo de la vida de un hombre, se necesitará de una mujer temerosa o de una mujer valiente? Se necesita de la mujer valiente, que pueda extenderle la mano a su esposo y ayudarlo a salir ¿de dónde? De ese roto al que ha caído, tomando fuerza en sus brazos, en sus lomos, y esforzándose por sacar su casa ¿a dónde? Adelante. Lograr llevar el barco a buen lugar. Vamos a leer en Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, en el verso 23 en adelante. Dice allí la palabra de Dios: y todo lo que hagáis, mujeres virtuosas, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ese es el enfoque, hermanas, de la mujer virtuosa. Una mujer que sabe que evento tras evento, actitud tras actitud, característica que forma en su vida, todo siempre está orientado ¿a quién? Orientado al Señor, en ese deseo, en ese anhelo, en esas ganas por servir al Señor. Algo muy característico acá, y es que esa mujer no temerosa es la que se necesita hoy en la iglesia de Cristo siglo XXI. Una mujer que no le dé miedo abordar temas, para estudiar la palabra de Dios, para convertirse en maestras del bien. ¿Cuánta necesidad hay hoy de que las mujeres pierdan el temor a estudiar la palabra de Dios? De que las mujeres hoy se familiaricen con términos de hermenéutica, de que las mujeres hoy comprendan y aprendan homilética,
de que las mujeres hoy escudriñen más a profundidad la palabra de Dios, porque para ceñir los lomos con fuerza y para que en sus brazos exista fuerza, como dice el Espíritu Santo, es porque es una mujer que cumple las características que Pablo le dijo a Timoteo, obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Una mujer que se esfuerza cumple los preceptos de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, en el verso 16, dice allí el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, en el verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia. Y dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la mujer virtuosa se va a esforzar en cumplir ese precepto de Dios. Sabe que la palabra está la respuesta a todas sus inquietudes y necesidades. Si usted necesita encaminar a su esposo, si usted necesita corregirlo, si usted necesita ayudarlo, ¿qué mejor que llevar a su esposo a la Biblia todos los días? Si su esposo es mentiroso, léale y reitérele y recuérdele el verso donde dice que los mentirosos no van a heredar ¿qué? El reino de los cielos. Si su esposo no aporta en su casa, ayúdele e instele, ábrale la Biblia, enséñele, cítele siempre el texto de que aquellos que no dan para su casa son peores que un ¿qué? Que un incrédulo. Motívelo, trabaje con él. La mujer virtuosa hace esto. Reconoce que en la Escritura encuentra la ayuda para convertirse no solo ella, sino a su esposo y a sus hijos en hombres perfectos delante de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 2, en el verso 15, la esposa, la mujer virtuosa, cumple esos preceptos de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y Judas, en el capítulo 1, en el verso 3, dice allí la palabra de Dios. Judas, capítulo 1, en el verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La mujer virtuosa reconoce que la palabra de Dios la puede hacer perfecta, la puede moldear, la puede ayudar a convertirse en esa mujer conforme al corazón de Dios. La mujer virtuosa sabe que tiene un mandamiento directo del Espíritu Santo, que debe de procurar con diligencia presentarse a Dios aprobada, como una mujer que no tiene de qué avergonzarse, como una mujer que usa bien ¿qué? Que usa bien la palabra de verdad. Una mujer virtuosa es aquella que defiende ardientemente la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuántos ancianos, pastores, cuántos evangelistas, cuántos predicadores no se han perdido porque empiezan a tener ideas contrarias a la Biblia? Pero las esposas, como no son formadas ni preparadas, ni se esmeran, ni procuran convertirse en obreros aprobados conforme a la voluntad de Dios, siguen tras sus esposos en esos caminos errados. Recuerden en el capítulo 2 de Génesis, ayuda idónea. La esposa incluso debería de saber más que su esposo para ayudarlo a encaminarse. Hay dos ejemplos. En mi formación he tenido dos mujeres como referente frente a la formación del estudio de la palabra de Dios, principalmente tres mujeres. Tengo que considerar a una hermana en Estados Unidos, una tercera persona. Ella es escritora de un libro que se llama La esposa del predicador. Esa hermana se llama Diana Singleton. Una mujer que desarrolló un libro completo
de una serie de estudios, procurando encaminar a muchas mujeres al verdadero servicio de Dios. La primera mujer que consideré en mi vida fue mi madre, una mujer estudiosa de la palabra de Dios, totalmente escudriñadora de la Biblia. Y fue alguien que me motivó muchísimo al estudio de la palabra de Dios. Y por esa mujer es que yo empecé en los caminos del Señor. Miren la gran necesidad que hay de que las mujeres sean, como dice el Espíritu Santo, mujeres virtuosas. Mi madre fue ese principal referente. Hubo otra mujer que es nuestra hermana Maura Hernández en México. Cuando empecé a escudriñar, buscando estudios, me encontré con un libro de esta hermana. Y es una mujer que desarrolla temas muy interesantes de la palabra de Dios. Esas son mujeres virtuosas, que no se han quedado esperando a sus esposos a que simplemente sean ellos los que tomen esa responsabilidad de estudiar la Biblia, de defender la verdad, sino que ellas han procurado también ¿qué? Estudiar y defender la verdad. Este es un libro que escribió esta hermana, Maura Hernández, es la esposa de nuestro hermano Jesús Briceño, en México. Y mire todos los temas que esta hermana ha desarrollado, estudiosa de la palabra de Dios, y escribe de una forma que incluso muchos varones hemos aprendido de ella. Pero son mujeres que han cumplido esos preceptos de Dios, procurando desarrollar en sus vidas ¿qué? Esas demandas del Espíritu Santo. ¿Cuánta necesidad hay, hermanos, de que aquí, en Manizales y en todas las iglesias de Cristo, exista un trabajo efectivo, no solo de los hombres, sino también de quienes, de las mujeres? Esta hermana tiene unos estudios muy buenos acerca de la deidad, explica la deidad de una forma impresionante. Es muy estudiosa, muy letrada en las Sagradas Escrituras. Y es algo que debemos de desarrollar cada uno de nosotros. Dígame, hermano Reinaldo. Yo lo tengo aquí en el computador, hermano, para que se los pueda compartir. Para que empecemos nosotros, porque estos son desafíos, hermanos. Veamos nosotros todos estos ejemplos que incluso tenemos hoy en pleno siglo XXI, de mujeres que se han preocupado ¿por qué? Por defender la verdad. Porque es que defender la verdad no solamente es tarea de los hombres, sino también tarea de las mujeres. Es un trabajo de todos. Proverbios capítulo 18, versículo 18 del capítulo 31, dice allí el Espíritu Santo: ve que van bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Mujeres prudentes, examinadoras y cuidadoras de sus casas. A pesar de que ellas ven que van bien los negocios, siempre están allí vigilantes, alerta, con su lámpara ¿cómo? Encendida, tapando los roticos que pueden irse generando en el hogar. Cualquier anomalía, cualquier problema, cualquier decir de alguno de sus hijos que no sea conforme al pensamiento de Dios, para eso está su lámpara encendida, para verlo y corregirlo. La mujer virtuosa, prudente, que tiene esa característica arraigada en su vida, procura el bienestar de su casa, vigilando su casa. Escucha a su esposo de pronto con ideas erradas y empieza ella ¿qué? A prepararse y formarse para encaminar ¿a quién? A su esposo, ayudar a su esposo a regresar al camino. En Primera de Timoteo, capítulo 3,
Primera de Timoteo, capítulo 3, en el verso 11, dice allí la palabra de Dios: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Fieles en todo. Todo lo que demande la palabra de Dios. Son mujeres que van a salvaguardar, van a cuidar su casa. Miren, hermanas, no son características de otro planeta que estén escritas en mandarín. Son muy sencillas, son muy prácticas, son muy simples. Que si empezamos a adherirlo nosotros a nuestras vidas, a convertirlas en un hábito, cada una de ustedes puede tener un valor que sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Puede convertirse en ustedes en el tesoro más grande e invaluable de cada uno de sus hogares. Examínese. Mire a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Es usted un activo? Y cuando me refiero a activo, me refiero en el sentido de que le da valor, gran estima a su hogar, o por el contrario, está actuando como la necia que derriba ¿qué? Que derriba su casa. Analice, mírese en el espejo, no solo en el que tiene ahí colgado en su baño, en su habitación, para corregirse físicamente. Mírese en el principal espejo que tenemos, que es las Sagradas Escrituras. Y en ese espejo va a encontrar usted todas las deficiencias a nivel espiritual, emocional, mental y a la vez físicos que pueda usted tener y que de pronto le hacen perder estima delante de Dios y que la aleje cada vez más de convertirse en la mujer virtuosa conforme al pensamiento de Dios. Seguiremos en esa búsqueda, hermanos. El próximo miércoles 5 de septiembre vamos a continuar esa búsqueda de más características a desarrollar en las mujeres virtuosas. ¿Se acuerdan del muñequito saltando al comienzo? Esos son los esposos, corriendo, buscando a esas mujeres virtuosas. ¿Listo? Y eso es lo que nos debemos de llevar. Procuren trabajar con diligencia para que delante de Dios sean halladas, aprobadas, conforme al pensamiento de Dios. Dios les bendiga, hermanos.